Saludos, nuevamente bienvenidos al curso de Estadística y Probabilidad, Unidad 3, Estadísticos para analizar datos de nuestra tecnología en Analítica de Datos, modalidad virtual. Ya vimos medidas de tendencia central, medidas de variación, ahora vamos a mirar las medidas de posición. Los invitamos a leer el texto guía previamente. Estas medidas de posición, ¿para qué nos sirven? Tenemos la campana de Gauss, la gráfica, y dentro de esa gráfica queremos ubicar los datos. Entonces comencemos. La primera medida se conoce como puntuación Z. La puntuación Z nos permite determinar cuántas desviaciones estándar separan a un dato de la media, del centro. ¿Listo? Entonces yo tengo un dato X y quiero averiguar ese dato X a partir del centro, cuántas desviaciones estándar está por encima o por debajo. Si el parámetro Z nos da negativo, estaría por debajo. Si el parámetro Z nos da positivo, estaría por encima. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el dato, le restamos la media aritmética o promedio y lo dividimos entre la desviación. ¿Listo? Si es datos a nivel de población, simplemente cambia el símbolo de la media y de la desviación por la población. Si es muestral, entonces muestral. Bien. La recomendación es redondearlo a 2 decimales. Esa es como la recomendación para averiguar si está por encima o por debajo. Aquí tenemos una gráfica para ilustrar el ejemplo. Entonces acá tenemos el centro, ¿listo? Que es la media aritmética. Los datos que sean iguales a la media aritmética están a 0 desviaciones estándar, a 0 parámetros Z. Y acá yo puedo sumarle un Z o restarle un Z para que se mueva a la derecha o se mueva a la izquierda. Ese parámetro Z me determina la cantidad de desviaciones estándar a las cuales se mueve el dato para ubicarlo. Ahora, ¿para qué nos sirven esas medidas? Nos sirven para agrupar los datos en unos conceptos que son cuartiles, deciles, percentiles. ¿Cuál es la idea? Tomo el conjunto de los datos y si voy a organizarlos en cuartiles, entonces agrupo los datos en cuatro partes. Cada una de las partes tiene la misma proporción, más o menos en función de la media. Eso varía dependiendo del sesgo de los datos, si la gráfica está sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. Entonces el primer cuartil lo tenemos acá a la izquierda de la media. El segundo cuartil comienza acá en la media y el tercer cuartil a la derecha de la media. ¿Listo? Básicamente cada cuartil me está agrupando los datos y tiene un porcentaje de un cuarto, 25%. ¿Listo? Calcular esos cuartiles pues tiene unas ecuaciones que están en el texto guía. Simplemente consiste en tomar la media aritmética y restarle una desviación estándar y sumarle una desviación estándar. Eso varía dependiendo de los datos que vaya a analizar. Esos cuartiles los podemos representar gráficamente mediante un diagrama que se conoce como diagrama de caja y bigotes. Lo van a encontrar así en inglés y lo van a encontrar así en lenguajes como por ejemplo Python y R. ¿Cómo se calcula ese diagrama? Entonces dibujo la caja, la mitad de la caja es la mediana y tengo por debajo del cuartil 1 en el centro el cuartil 2 y por encima el cuartil 3. Y en los extremos, en los bigotes, tenemos los datos atípicos, que son aquellos datos que se salen por debajo de esos cuartiles o por encima de esos cuartiles. Hay un código Python bien interesante para pintar estos diagramas, es parte de la tarea que ustedes van a desarrollar y en el texto guía les muestro algunos ejemplos y algunos ejercicios sobre cómo hacer estos cálculos de cuartiles y cómo hacer esos cálculos del diagrama de caja y de bigotes. Ahora, de la mano con los cuartiles están los percentiles. Entonces, en los percentiles, en lugar de dividir los datos en 4, los dividimos en 100, que son porcentajes. Usualmente el ICFES, cuando entrega los datos agrupados, las estadísticas de las pruebas ICFES, en Saber 11 para bachillerato, Saber Pro para universidad, Saber TIT para niveles técnico y tecnológico, agrupa estos datos en percentil. De manera que los estudiantes que están en el top están en el percentil más alto.
pero en general la gran mayoría están en el centro. ¿Listo? Entonces el centro agrupa la mayor cantidad de datos, digamos el promedio por encima y por debajo del promedio. Eso varía mucho dependiendo de la distribución que utilicemos, pero con esta distribución normal el cálculo sigue siendo igual. Tengo la media aritmética y comienzo a moverme en percentiles o en cuartiles. El rango de datos, tanto de los cuartiles como de los percentiles, está en función de las medidas de tendencia central y de las medidas de variación. Entonces, tengo la mediana, tengo la media aritmética, tengo la desviación estándar. Esos datos son los que me determinan dónde van estos puntos de cada cuartil y de cada percentil. En el texto está el algoritmo de cómo hacer los cálculos y ustedes van a hacer una tarea de programar en Python estos algoritmos. Programando los algoritmos los vamos a comprender para poder hacer los análisis correspondientes. Cuando ustedes le dan un conjunto de datos y le piden que lo analicen, ustedes van a tener que analizar todos estos estadísticos, generar las gráficas correspondientes, mostrar los resultados y de acuerdo a los resultados pues se toman algún tipo de decisión dependiendo del problema o la situación que se quiera analizar. Entonces esto es todo en la unidad 3. Vamos a hacer un resumen brevemente. Medidas de tendencia central, calculamos la media o promedio, que es muy útil para el resto del curso, la mediana, que es el centro de los datos, y la moda, que es el dato con mayor frecuencia. Medidas de variación, el rango, que es el máximo menos el mínimo, para tener cuál es el rango de datos, la desviación estándar, donde restamos cada dato, la media aritmética, elevamos al cuadrado, sumamos y lo dividimos luego entre n-1. La varianza, que es la misma desviación estándar elevada al cuadrado, y el teorema de Chebyshev, que suele decirnos que en la distribución, en la campana, la mayoría de los datos van a estar en el centro y muy pocos datos están en los extremos. Finalmente, las medidas de posición, que nos permiten agrupar los datos en cuartiles, dividido en grupos, cuartiles, 4 grupos, o percentiles, 100 grupos, y de acuerdo a la media aritmética y de acuerdo a la desviación estándar y a la mediana, sé cuál es la distancia dentro de estas gráficas, que es una gráfica similar a esta. Y el gráfico de caja y bigotes, el diagrama, para que lo desarrollen. Entonces, los invitamos a que lean el texto guía, hagan los ejercicios allí, pregunten por el foro, por el chat y en los encuentros sincrónicos al tutor del curso que esté a cargo. Vamos a cortar acá y en el siguiente video vamos a revisar las tareas que ustedes tienen para esta unidad. Entonces nos vemos en el video de cierre para las tareas.